Hola, en este vídeo vamos a estudiar la tasa de variación media e instantánea de una función. Un concepto que posiblemente ya hayáis visto en otras asignaturas como puede ser física. ¿Y qué información nos da la tasa de variación media? ¿Cómo se define la tasa de variación media de una función? Lo que nos dice concretamente es, nos da una idea de lo rápido que varía una función en un determinado intervalo. Si yo me fijo en el ejemplo que tenemos aquí, esta función, que está de azul, que tiene como expresión esta que tenemos aquí, que ahora mismo tampoco nos interesa mucho, cuál es concretamente la función. Y si me fijo en este intervalo, que va más o menos de 0,3 a 0,8, en este intervalo, ¿cuánto de rápido cambia esta función? Fijaos que en este intervalo la función pasa del punto A al punto C. Es decir, varía, aumenta concretamente esta cantidad. Pero esta cantidad en este momento, en este espacio, digamos, en este intervalo. En este intervalo esta función varía esto. Si esta función, en lugar de pasar así, viniera, por ejemplo, por aquí, pues en el mismo intervalo, la variación sería menor. Por lo tanto, tendríamos una tasa de variación media más pequeña. Si lo que nos dice concretamente es cuánto varía esta función en un determinado intervalo, fijaos que lo que estamos haciendo es comparar esta distancia de aquí, esta altura, con esta de aquí, con este desplazamiento sobre el eje de abscisas. Y precisamente eso, ¿qué es? Si yo construyera un triángulo rectángulo que viniera de A a C, de C a este punto y de este punto a A nuevamente, tendríamos un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, precisamente, esta cantidad, entre esta cantidad, no es ni más ni menos que la tangente del ángulo que hay en A. Dicho de otra forma, la pendiente de la recta que pasa por A y por C. O sea que la tasa de variación media no es ni más ni menos que eso. A mayor pendiente, la variación es mayor. A menor, la variación es menor. Y fijaos lo importante que es la tasa de variación media. En un intervalo, estamos hablando tasa de variación media. Nos estamos refiriendo a que estamos haciendo el estudio en un intervalo. Si yo ahora considero esta otra función, la que está de rojo, fijaos que en el mismo intervalo, la función azul pasa de esta altura, del punto A al punto C. La función roja pasa del punto A al punto D. Entonces, como iba a decir, en el mismo intervalo, ¿quién varía más? ¿Quién sufre, digamos, un cambio mayor? Pues la función inicial, la azul, pasa de esta altura a esta altura, mientras que la roja pasa de esta altura a esta altura. Sufre un cambio mayor, varía más en este intervalo, por lo tanto, tiene una tasa de variación media mayor. Y, como decía, lo que estamos haciendo al calcular la tasa de variación media es comparar la variación en la altura con respecto a la variación en el desplazamiento horizontal. Fijaos que no es ni más ni menos que esto. La y del punto C, f de xc, es la y del punto C menos la y del punto A, esta altura, partido
por la x del punto C menos la x del punto A. La x del punto C está aquí y la x del punto A está aquí, es decir, esta distancia, que lo tenemos aquí escrito de otra forma. Eso para la función f, la tasa de variación media de la función f entre los puntos A y C. Y para la función g, pues exactamente lo mismo, la variación de las alturas, a qué altura llega en el punto D respecto del punto A, partido por la variación sobre el eje de las x. Fijaos que el denominador es el mismo, estamos hablando del mismo desplazamiento en horizontal, y lo que nos da una idea de la tasa de variación media, de dónde es mayor o es menor, es precisamente la altura, el numerador. Vemos que efectivamente la función roja, la función g, tiene una variación mayor, y bueno, aquí lo tengo programado para que precisamente me calcule cuál es la tasa de variación media para g y para f. Aquí tenemos para f, la tasa de variación media en ese intervalo es 1,69 y para la función g 2,54. Vemos precisamente que esta función tiene una tasa de variación media mayor, es decir, sufre un cambio mayor. Fijaos que yo puedo variar y aquí las tasas de variaciones varían también. Las tasas de variaciones varían. Repito que estamos hablando de tasa de variación media, porque nos estamos fijando en un intervalo. También se puede definir, de hecho se define, la tasa de variación instantánea. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué nos da? ¿Qué información nos da la tasa de variación instantánea? Pues la tasa de variación instantánea no es ni más ni menos que virar la variación en un punto, prácticamente en un intervalo inapreciable. Si yo este intervalo que va del punto A, que va de esta X a esta X, es decir, si la H la hago disminuir, si esa distancia disminuye, la hacemos cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, de tal forma que la H decimos que tiende a 0, fijaos que el intervalo se está reduciendo, se está haciendo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pues bien, la tasa de variación instantánea, la información que nos da es la variación que tiene la función en un punto concreto. Es decir, este cociente, o si queréis, este cociente, cuando la h tiende a 0. Es decir, hablaremos de tasa de variación instantánea cuando calculemos el límite de esta expresión cuando la h tiende a 0. Es decir, cuando estamos prácticamente fijándonos en la variación que tiene cada función en un punto. En un punto. Esa es la tasa de variación instantánea. Es decir, que estamos mirando cuánto varía la función prácticamente en un intervalo ínfimo. Porque hay procesos en los que estudiar la variación de una función en un intervalo amplio no nos aportan prácticamente nada. En un proceso, por ejemplo, físico, en el que estemos hablando y comparando velocidades, pero no velocidades medias, velocidades muy rápidas en un espacio de tiempo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, lo que nos interesa ver es puntualmente cuánto de rápido está yendo cada móvil o el proceso que estemos estudiando. ¿Vale? Entonces, principal diferencia entre tasa de variación media y tasa de variación instantánea. La tasa de variación media lo que nos dice es la variación de una función en un determinado intervalo, mientras que la tasa de variación instantánea nos mide la variación de una función prácticamente en un punto, es decir, el límite de una expresión de este tipo cuando la h tiende a 0,
cuando este intervalo se hace prácticamente inapreciable.